Estamos en la entrevista. Esta tarde nos acompaña el matador de toros. Fermín Espinosa Armillita, originario aquí de Aguascalientes, y acabo de cumplir 67 años en el mes de junio. Eso así te anuncias. ¿Y tu nombre verdadero, el nombre de pila, el nombre del acta de nacimiento? Fermín Espinosa Menéndez. Es mi apellido por parte de mi mamá, segundo apellido. Entonces, antes de entrar, vamos a platicar, antes de entrar en otros detalles. Fermín III. Sí, mi abuelo, luego mi padre y yo, y está el Fermín IV que está vigente. Fermín Espinosa Orozco. Fermín Espinosa Saucedo. Fermín Espinosa Menéndez y Fermín Espinosa Díaz de León, que es mi hijo. Corresponde al maestro Fermín, con quien estamos platicando, tener el orgullo de ser Fermín III. ¿Por qué no desde el principio Fermín III? No, la verdad que eso nunca se utilizó o se usó con nosotros. Con el que se usó ahora fue con Fermín, curiosamente, ¿no? Pero no porque lo hayamos puesto nosotros, fue más bien la prensa los que les dio por ponerle un número, para distinguir de tantos Armillita que hemos habido en el toreo, y por decirle a la gente que es el nuevo Armillita, ¿no? Has comentado algo interesante. ¿Se va a acabar Armillita? Eso solamente Dios lo sabrá. Ahora sí que el último eslabón que hay ahora actualmente es Fermín. No sé si el día de mañana algún hijo de él o algún nieto mío también, no sé, pero de momento está Fermín. La verdad que no es, ¿cómo te diré? Una cosa que diga yo, y qué alegría que mi hijo sea torero, por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues son muchos los contratiempos, los sufrimientos, pero bueno, que si sigue la dinastía después de Fermín, será una cosa muy bonita para toda la familia, ¿no? Hablaste de cuando naciste. La formación inicial de cualquier persona se refleja en el tiempo, se refleja dicen que el niño es el papá del adulto. ¿Cómo fue tu infancia? Pues como la de muchos niños. Yo la recuerdo, la verdad, muy, muy feliz. Toda mi vida la pasé en Chichimeco. Lo único que fue venir a Aguascalientes, aquí nací en el hospital, en la clínica Guadalupe. Ahí fue donde nací, y toda mi vida la hice en Chichimeco, rodeado de niños. Había muchos niños ahí, hijos de los vaqueros que había en Chichimeco. Luego ya me vine a estudiar a Aguascalientes, en fin. Pero siempre tuve el contacto de la fiesta, del Toro Bravo, porque ahí estaba la ganadería. En Chichimeco teníamos el ganado. Mi papá, por figura del toreo, lleno de recuerdos, pinturas, cuadros, cabezas de toro. O sea, siempre, y desde entonces, pues como dices tú, desde niño, mi infancia, recuerdo que siempre para mí no había otra cosa más que querer ser torero, ¿no? Y ya tenía yo, se nace con eso. No me lo inculcaron, sino yo lo sentía desde siempre, ¿no? Yo recuerdo cuando te traía la manzanita, así le decíamos a tu chofer, chapeteado, al colegio marista, ¿verdad? Sí. Eras niño aplicado. Pues trataba de sobrellevar el colegio. Pero parecía que no quería ser torero en esos momentos. Allá en el colegio eras muy serio, muy estudioso. ¿O ya te habían nacido? No. Yo iba al colegio ahora sí que por cumplir un trámite, ¿no? Como se dice. Pero a mí yo siempre, mi idea era ser torero. Tengo fotos y películas. Las películas ya no tanto porque se han perdido. Pero desde niño, pues yo salgo toreando desde que tenía uso de razón, tenía un capote y una muleta en mis manos, ¿no? Jugaba también como otros niños, jugaba a las canicas, al trompo, tantas cosas que había en esa época, ¿no? Con los niños del rancho, y en el colegio con mis compañeros también en los recreos, pero mi mente siempre estaba en el toro, y más que empezamos a torear desde muy chicos. Mi primer festival fue a los 12 años, ya formal, en San Luis Potosí. Jugabas al toro con los hijos de los matadores en aquel tiempo, ¿verdad? Por ahí había matadores de toros que tenían hijos más o menos de tu edad. ¿Es así? No tanto jugar al toro, más bien que toreábamos ya festivales. O sea, con los hijos de los matadores, ahora sí que se juntaron dinastías,
como te decía, fue en San Luis Potosí. Yo tenía 12 años y empezamos a torear ya en público, los Silvetti, los Arruza, los Capetillo, los Arvillita, en fin, Humberto Moro también, y de ahí arrancamos a torear, yo creo que 4 o 5 años toreamos festivales. Toda esa camada era muy vista por el público porque se veía la renovación de aquellos grandes toreros de aquella época y decía, ahí vienen ya los muchachos toreando, los niños se están haciendo toreros. ¿Cuántos de ellos se hicieron toreros? Casi todos, ¿verdad? Pues yo creo que casi todos llegamos a ser matadores de toros. De que me acuerdo de todos. El único que sí empezó, que él fue más que novillero, que me acuerdo ahorita, Martín Obregón. Él también fue de niño torero, toreó como novillero conmigo y eso. Él era hijo de los dueños de la Plaza de Toros de León. De la Luz, de la Plaza de los Cuates Obregón. Y él sí no llegó a tomar la alternativa, pero de ahí fuera los Capetillo, los Silvetti, Humberto Moro, los Arvillita, todos, Arruza, Manolo Arruza. O sea, tomamos la alternativa. ¿Quién fue el primero, Manolo Arruza? Manolo, sí. Luego ya fui yo, luego ya David, Miguel, Guillermo, Manuel Capetillo y Humberto Moro también. Antes de irnos ahí, torearon muchos festivales. ¿Recuerdas con cariño o con amor o con gusto un festival en el cual dijiste, sí quiero ser torero, sí voy a ser torero? Seguro que voy a ser torero. No, en especial uno no, pero o sea, todos. O sea, yo ya me sentía torero, sí, ya era parte de mi carrera, vamos a decirlo, ¿no? Cada festival, pues yo lo veía como que ya estaba metido en este tema, ¿no? Inclusive, una prueba para mí fue, a mí de niño torero me pegaron una cornada en Zacatecas, en lo que es ahora el Hotel Quinta Real. En la Plaza de San Pedro. Ahí eran vacas ese día, becerras, pero había una muy estifina, me tocó a mí. Y le hice un poquito al valiente, me fui a los medios, le pegué el péndulo y al segundo muletazo, venía de largo, me agarró de lleno y me pegó una cornada, una vaca, era una becerra del general Anacleto López, no se me olvida el nombre. Fue mi bautizo de sangre y te digo, qué mejor prueba para mí superar eso y lo tomé como es esto, ¿no? Parte de los gajes del oficio. ¿Tuviste algunos viajes a España? ¿Debutas aquí de novillero o debutas de novillero en España? No, aquí. En España fui un año antes de debutar, fuimos un año que nos llevó mi papá a conocer a España y sí toreamos algo en el campo, poquito, pero ahora sí que para conocer. Y al año siguiente yo debuto en León un 30 de diciembre del año 73. Fue mi debut en León. Yo duré 11 meses de novillero. Mi carrera de novillero fue muy fugaz. En el año 73 nada más. Diciembre del 73 y la alternativa aquí en Aguascalientes el 23 de noviembre del 74. Toreé exactamente 20 novilladas. Con 20 novilladas llegaste. Exactamente, sí. No había muchas tampoco donde torear, por eso también, y aparte se dio la circunstancia de que, pues que así era, ¿no? Y yo toreé aquí, toreé en León 2 novilladas, 2 en Guadalajara y una en Morelia, y me fui a España. Y en España toreé en España, Francia y Portugal, otras 4 novilladas, y regresé para torear en la México, 4 novilladas en la México y una en Acapulco. Y se me dio muy bien en la México, y eso pues dio pie para que el Cabezón se fijara en mí, para que yo inaugurara esta plaza. Esta linda plaza, aunque era la que decíamos la plaza chica, ¿verdad? Decimos nosotros la plaza chica, hoy vemos la plaza grande, sí. Pero ¿cuál fue el sentimiento de Fermín aquel día 23 de noviembre del 74 del 1974, con 2 figurones del toreo? Sí, no, pues imagínate. De momento ilusión, ¿no? Porque pues es lo que uno cuando empiezas en esta carrera y de novillero, pues tu ilusión es tomar la alternativa. Y en tu tierra, pues mucho más. Y al lado de 2 figurones del toreo, como era Manolo Martínez y Eloy Cavazos, pues por un lado ilusión y qué bonito, pero qué compromiso, ¿no? Y el encierro fue de Torrecilla. De Torrecilla. En ese tiempo salía muy buena esa ganadería. Sí. Salían corridos muy buenos. El primer animal
en esta plaza Sí. que va a cumplir 49 años y el año que entra tendrá sus bodas De oro, sí. sus bodas de oro igual, al mismo tiempo, el mismo día cumplen sus Sí. bodas de oro en la plaza y el Matador Fermín Así es. Espinosa Armillita. Y yo recuerdo vagamente que sí cortaste por aquí una oreja y hasta pedían las dos en el último toro, sí. último toro, ¿verdad? Aquí sí quisiera involucrar un poquito, con todo el respeto, a tu papá. ¿Qué te dijo tu papá ese día? ¿Tú lo recuerdas? Sí, no, él era muy parco en sus... ¿verdad? Sí. Era muy callado, inclusive con nosotros, nunca, ni en los festivales. Él nunca lo habrás visto atrás de nosotros, de Miguel, en el callejón, diciéndonos nada. Él se quedaba callado y acaso nos comentaba luego ya en la casa, oye, pues ese día procuren hacer esto, no hagas esto, pero muy escueto. Muy escueto, muy por encimita el tema, ¿no? Pero digo, cuando nos lo decía, pues ya sabíamos que era, ahora sí que era la Biblia lo que nos aconsejaba, ¿no? Pero nos lo decía muy tranquilo, y si había que regañarnos también nos lo decía, pero nos lo decía en la casa, no gritos en el callejón. ¿Tenías apoderados en esa ocasión? Ahí de novillero, sí, me llevó a España el señor Enrique Vargas, que fue apoderado de Curro Rivera. Y cuando terminó con Curro, me apoderó a mí, y 2 años después, cuando Miguel se va también a España, ya también empieza a apoderar a Miguel, Enrique Vargas. Sí. Un hombre de Sevilla, originario de Sevilla, España. Igual que tu mamá. Tu mamá también es sevillana. No, mi mamá de Santander, del norte, ¿Santander? del norte de España. Sí, fíjate que de Santander. Todo el mundo queríamos que era sevillana. No. Por el paso doble, pero ni hablar. No, cuando el paso doble que le hicieron a mi papá, no aparecía mi mamá en su vida. Mira, Sí. mamá, de Santander. Bueno, qué cosas tan curiosas, porque por el paso doble Sí, muchos creímos, no soy ¿sí? el único, sí, pero muchos creíamos que era No sevillana. tiene nada que ver. Nada que ver, ¿no? Mira, nada más. Entonces, ¿sí ese día ya traías apoderado o no? Sí. Era el Enrique Vargas, sí. Enrique Vargas. Así es. Y el Cabezón González, el empresario y... Sí, y desde luego, aparte del apoderado, pues mi papá también estaba detrás, y muy amigo del Cabezón. Entonces digo, coincidió por un lado la amistad y por otro lado que yo también di motivos para que me pudieran poner. Digo, la campañita que hice en España y eso, y Francia, y todavía también una novedad en Portugal. La México se me dio muy bien, y de ahí, de la México, toreé un domingo, y al siguiente fin de semana fue la alternativa aquí. Así fue. ¿Cuántos años duraste en activo? 27 años. 27 años. ¿Cuántas corridas? Fueron cerca de 700 corridas. 700, Sí. Nada... No fueron tantísimas, pero creo que sí es un buen número. No, es un 700. número Sí. enorme, ¿cómo no? Sí. Sea como sea, 700 corridas, pues estamos hablando de 1800 toros por ahí, más o menos. Y de esas 27 años de matador, fueron 25 ferias que toreé aquí en Aguascalientes. Si mal no recuerdo, Un ícono, el día 25 de abril se consideraba que era un ícono para el día 25 de abril, el matador en Aguascalientes, como lo era en Sevilla Curro Romero. No tanto así, pero sí fue una plaza que yo siempre fui de la mano de mi carrera de esta plaza, porque yo a lo largo de tantos años, fui a México, no tuve la suerte que yo hubiera querido en esa plaza, pero venía aquí a Aguascalientes y es la que me daba, me daba vida para continuar en esto, ¿no? Siempre fui muy de la mano de esta plaza, aparte, como te digo, de 25 ferias de Aguascalientes, toreé muchas corridas también fuera de feria, de Navidad, que también se daba, toreé muchas corridas aquí en Aguascalientes. Recuerdo una en especial, la del 1986, también 25 de abril, estaba lloviznando, toreabas, me parece que con Víctor Méndez y con César Pastor. Jorge Gutiérrez ese día. César Pastor. ¿Era César? Eran 3 banderilleros. Entonces no. Sí, pero era Víctor Méndez, una corrida de Carranco, sí. ¿Verdad? Que llovió algo. Empezó a llover y el gobernador se metió allá atrás. Cuando iba a torear Fermín,
se va a mojar si algo va a torear Fermín. Y yo lo recuerdo muy bien porque si era 25 de abril tenía que estar viendo a Fermín. Son anécdotas que a lo mejor nunca te las no las sabía, ¿no? Pero salió, a pesar de que estaba lloviznando, salió de la parte de atrás. Se asomó, a ver, porque iba a torear Fermín. Estaba acompañado en ese tiempo de los embajadores, porque era el Mundial del 86 aquí en México, y los carros alegóricos fueron uno de cada uno de los países. Y yo recuerdo que salió junto con él el embajador de Uruguay. En Uruguay ni toros hay, pero se fue a sentarse ahí, aunque estuviera lloviendo, es lo bonito que tiene la fiesta, ¿no? Que cualquier persona, aunque no sea muy taurina, creo que le llama la atención ver lo que es el espectáculo de una corrida de toros, ¿no? Fermín Espinosa, tu papá, ¿te pesó el nombre? Sí, cómo no. Al principio, ya cuando ya la gente te empieza a conocer y eso, pues ya te juzgan de acuerdo a lo que saben que tú eres, lo que hasta dónde has llegado, hasta dónde topas. Pero al principio sí pesa, porque al principio son las comparaciones, ¿no? Hijo de Armillita, y pues creen que eres igual de fenómeno que era él. Que eso es muy difícil, que sobre todo el caso de mi padre, un fenómeno del toreo, que salen de vez en vez, pues no, que seamos sus hijos, pues no puede ser igual que él, ¿no? Entonces eso sí pesa. Al principio es un arma de dos filos, te ayuda porque se te abren puertas por el nombre, pero luego sí la responsabilidad, y es una losa que la cargas todo el tiempo. Pero al final, te digo, ya cuando la gente te empieza a conocer, ya no es la losa del hijo de Armillita, ya más bien ya eres tú, que la gente sabe más o menos de qué eres capaz, y es lo que son las exigencias que tienes, pero ya de ti mismo, ¿no? Ya no por ser hijo de. La tauromaquia, obviamente, al mejor maestro del mundo, lo digo yo, no lo dice él, al mejor maestro del mundo lo tenías en casa. ¿La tauromaquia tuya era parte de la tauromaquia de él, o tú sentiste hacer tu tauromaquia? Sí, no, nada que ver. O sea, yo, como dijo Juan Belmonte, se torea como se es. El toreo es un sentimiento, y se torea, o sea, lo que tu alma te dicta. Si yo hubiera querido imitar o tratar de hacer el toreo que hacía mi padre, que era pues un toreo dominador, poderoso, en fin, que le podía a todos los toros, pues igual pues no me salía, ni nunca lo intenté. Yo más bien lo que hacía es lo que yo sentía, como a mí me gustaba. Perfectamente los 3/3. No, sí, claro, pero a mi manera, ¿me explico? A tu manera, a mi estilo, y creo que fuimos 3 hermanos matadores, Manolo, Miguel y yo, y siendo hijos del mismo padre, y siendo, o sea, creo que fuimos muy distintos. Muy distintos. Siendo, su tauromaquia, siendo de un corte clásico, claro, los 3, pero distintos. Efectivamente. ¿Por qué? Porque así es como lo sentía yo, el otro lo sentía de otra forma, el otro lo sentía de otra forma, porque el toreo es muy, o sea, ahí no puedes engañar, el toreo es muy, o sea, te sale de adentro, ¿no? Es muy real. Y el día que quieres ahí imitar algo, o no a tu padre o a otro torero, se nota, y, o sea, las copias siempre van a ser malas, ¿no? ¿Fuiste a torear a España? De matador nunca se me dio la circunstancia. La busqué, pero no, nunca se pudo, fíjate. Creo que ahora en los últimos años hay más facilidad, pues, entre comillas, de poder cuando todo el dinero, ¿verdad? Pero digo, tampoco está tan fácil. Ahora está el caso de, meto la plática a Fermín, mi hijo, tenemos la ilusión de que sí vaya, esperemos, no el año que entra, pero a lo mejor el 25, espero que sí podamos conseguir que sí pueda entrar. Entonces creo que es un poco más fácil lograrlo, pero en mi época no era tan fácil no ir a torear, si nada más ir a España ya era complicado, ¿no? Cruzar el charco. De novillero sí fui, pero ya de matador ya no pude, o sea, no se me dio la circunstancia para ir bien, como yo me hubiera gustado. Porque sí me ofrecieron una vez confirmar, pero era una corrida de las que no te dan garantías, y preferí pues no hacerlo, ¿no? Yo iba más o menos a gusto, pero no se me dio. Siendo tu padre una figura del toreo, ¿admiras tú a otros
Sí, cómo no. ¿Qué toreros son a los que admiras? Españoles y mexicanos. Claro, no. Desde luego mis respetos para el que se pone adelante, para todos, pero siempre he tenido, siempre tienes un torero o dos que son tus espejos, ¿no? en qué mirarte, ¿no? Yo de los toreros de mi época, de los que yo vi, de aquí de México, desde luego por delante de todos, Manolo Martínez. Ese para mí un pedazo de torero, un gran torero, que creo que fue espejo de muchos de nosotros. De España, Paco Camino. O sea, por decirte dos nombres. Sí. Y luego, de la época, y alternaron y los vimos. ¿Me entiendes? Que yo los vi, no, sí, no por películas, que los vi en vivo. No tuve la suerte ya de torear con Paco Camino, pero con Manolo Martínez sí alterné, digo, desde el día de mi alternativa, pero varias tardes. Y pues sí, era un torero que para mí era pues un espejo y era de mis ídolos en esa época, ¿no? Respetando a Manolo, a Sacurro, a Eloy, Mariano, Lomelín, grandes toreros, que para mí también yo los veía, pues yo los conocí desde niños. Para mí ellos eran pues mis ídolos, para mí eran dioses, saludarlos nada más. Hasta la fecha que me encuentro de repente con el maestro Eloy Cavazos, pues todavía lo saludo con mucho cariño de la admiración que le tenía yo desde niño. Así es el... Alternaste aquí muchas veces con tu hermano. En particular una vez estabas toreando, él estaba ahí al ladito del burladero de matadores. Y estaba más emocionado que nada, alguien lo quería molestar. Decía, vean lo que está haciendo Fermín. ¿Te admiraba? Una pregunta obligada, ¿verdad? ¿Te admiraba él? ¿O tú lo admirabas a él? ¿O cuál era eso? Porque ya lo definiste, cada quien tenía su tauromaquia. Sí. No, pues creo que era ahora sí que el sentimiento de hermano, ¿no? De cariño. Y aparte, pues yo sí le gustaba mi forma de torear, y a mí también yo verlo a él, pues también era un gran torero. A mí me encantaba ver a Miguel torear. Hasta la fecha que veo alguna película te das cuenta de la clase de torero que fue. Creo que ahora cuando vemos una película lo vemos mejor, toreando mejor que en aquel momento. En aquel momento no apreciábamos esa grandeza y ahora que los vemos decimos, qué barbaridad. Así pasa. Así pasa. También alternaron con Manolo, en paz descanse también, con tu hermano. ¿Cómo veías tú el toreo de Manolo? También, Manolo era muy... técnico. Muy técnico, hasta frío. De técnico que era, pero todo lo hacía muy bien, con mucha facilidad. Y lo hacía tan fácil que parecía frío lo que hacía, ¿no? Exacto. Pero tenía una gran facilidad. Creo que la intuición que tuvo él, yo y Miguel, pues la heredad, eso sí lo heredamos de mi padre, ¿no? Que él siempre lo comentó, que él desde niño que empezó a torear, que a él se le hacía muy fácil torear los becerros, los lobillos, todo. Él tuvo esa gran intuición, esa facilidad para torear. Entonces creo que eso sí lo heredamos de él. ¿Tu plaza entonces definitivamente fue esta? Sí, cómo no, sin duda. No hay la otra menor duda. Sin duda. 25 años consecutivos. Sí, bueno, dentro de esos 27 años hubo 2 al principio de mi carrera que no me arreglé con el Cabezón González, que era el empresario. Me quedé fuera de esas 2 ferias, pero ya las demás, yo creo que ya no falté ninguna más. Y fueron muchas tardes, y torear con los hermanos también, ahorita que decías. Con Miguel, mi hermano, toreé más de 80 tardes. Qué barbaridad. O sea, en muchas plazas, sí. Y de matador, pues como dices, no tuve la suerte de poder ir a España, pero sí fui a toda Sudamérica, a Lima, a Venezuela, tuve el nuevo circo de Caracas, ahí también estuve, en Quito, Colombia. En Colombia me pegaba una cornada también ahí, en una feria de Sogamoso, un toro de entrada a matar. Estuve por todos lados, afortunadamente, y muy orgulloso y contento de haber sido americanos. ¿Quién le ha llamado la atención? No, pues, sin duda César Rincón, sí. De los que yo conozco y he visto nada. Y vimos todos, figurón del toreo, caramba, indiscutible. Indiscutible. Sí. Y me tocó verlo en vivo el día que salió en Madrid, el día que triunfó, que toreó con Miguel, mi hermano. Con Miguel, ese día toreó con Miguel, y Curro Vázquez. Sí, yo estaba ahí, fui a acompañar a Miguel ese año y me tocó ver ahora sí que la explosión de César Rincón en España.
Efectivamente. Sí. Y tuve la suerte luego de alternar con él aquí en Aguascalientes. Cuando se presentó él aquí, claro. estudiamos juntos, él y yo y Manolo Mejía. Interesante. Pues vamos a ir a una pausa y luego continuamos en la entrevista.